La construcción europea ha marcado profundamente la historia del continente europeo, pero también el pensamiento de sus habitantes. Se han roto, o por lo menos se han eliminado las fronteras de Europa. Cuando nosotros pensamos en la Comunidad Europea, a lo largo del siglo XX se han aunado muchos esfuerzos para que se pudiera consolidar la unión y la comunidad. Han reunido fundamentalmente aquellos factores de tipo económico, social y político que han aunado a todos los habitantes de este continente. Huellas de nuestro tiempo les va a presentar hoy el devenir de la Comunidad Europea, de la Unión Europea y el Brexit. ¿Cuál será la arquitectura de la comunidad en el siglo XXI? Con esta cuestión vamos a iniciar el programa Huellas de nuestro tiempo hoy. Cuando pensamos en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, estamos pensando en aquellos Estados miembros que han tenido que aunar opiniones, pareceres, incluso compromisos políticos para hacer un proyecto común. Todo, podemos decir, basado en un diálogo que poco a poco se ha ido organizando en los Estados miembros de una manera no solamente muy general, sino también manteniendo la particularidad de cada uno de ellos durante todo el siglo XX, desde mediados del siglo XX hasta la época actual. Con esta comunidad europea se han disipado, se han por lo menos suavizado todas esas fuerzas antagónicas que durante toda la historia ha tenido Europa, basado en fuerzas guerreras, en la guerra, en las luchas, para hacer algo muy común, que era el acuerdo conjunto para tener una idea de futuro común, una visión comunitaria, pero apoyado en una Europa democrática. Para tratar el tema, tenemos en el estudio a don Fernando Díez Moreno. Siempre a los invitados le damos la bienvenida, agradeciendo, es un esfuerzo venir, pero también, y todos me comunicáis, que además del esfuerzo es esa gratificación por transmitir esos trabajos, esas ideas que todos tenéis. Así que, Fernando, muchas gracias. A participar en este programa tuyo. Amigos, don Fernando Díez Moreno es un invitado muy especial porque mantiene todos los años el compromiso. Cuando hablo de años, hablo de curso académico. Todos los cursos tienen el compromiso de participar con un tema de actualidad. Hoy el tema es el devenir de la Unión Europea. Don Fernando Díez Moreno es abogado del Estado, doctor en Derecho y además es vicepresidente de la Fundación Tomás Moro, por la que trabaja no solamente mucho, sino de una manera investigando lo que puede ser el humanismo de cara al futuro de la persona y del hombre. Así que a don Fernando le tenemos que agradecer que esté hoy aquí. Y yo le hago la primera cuestión, la primera pregunta de este devenir.
del mundo europeo, diríamos la comunidad, pero es un mundo que tiene una proyección también en el resto de países. ¿Qué es la Unión Europea? Pues en brevísimas palabras, te diría que la Unión Europea es un territorio, es una población y es una organización. Es decir, hablamos de territorio, luego veremos dónde está ubicado ese territorio. Ese territorio, ¿cómo se forma? ¿Cómo se ha constituido? Porque, bien, físicamente está constituido, pero nosotros le estamos elevando el concepto. Bien, por supuesto, todos sabemos lo que es Europa y tenemos una representación gráfica del mapa mundi que estamos acostumbrados a ver. Europa se inició en el año 1958 con 6 países, pero en la actualidad somos 28. Por tanto, es una especie de club al que se han ido incorporando sucesivamente los diversos países de la actual Unión, y hay algunos todavía en lista de espera, algunos que están negociando su entrada. Pero este mapa que estamos viendo, el mapa que vemos desde nuestra civilización, tiene como eje el Océano Atlántico, como se ve, a la izquierda está América y a la derecha está Europa, África e Eurasia. Sin embargo, no se entendería bien este mapa si no trazásemos una línea horizontal por el Mediterráneo y una línea vertical, como se señala. La primera, la línea horizontal, se trazó en el siglo V, cuando los bárbaros germánicos o las migraciones germánicas acaban con el Imperio Romano de Occidente, y la otra línea se traza 1000 años más tarde. Son líneas virtuales, por supuesto. 1000 años más tarde, cuando cae bajo los turcos el Imperio Romano de Oriente, cuando cae Constantinopla. Y lo curioso es que todo lo que está por debajo de la línea horizontal y todo lo que está a la derecha de la línea vertical ha sido pobreza, ha sido el tercer mundo. Entonces la cuestión es, ¿por qué Europa y su proyección a América constituyen lo que se llama la civilización occidental, que es la más rica, la más desarrollada tanto económica como políticamente? ¿Y por qué todo lo que está debajo y todo lo que está a la derecha ha sido hasta años muy recientes el tercer mundo? Pues para mí hay una respuesta muy clara, y es el cristianismo. El cristianismo se instaura en Europa desde los primeros siglos y se proyecta a América. El cristianismo supone un reconocimiento de la dignidad del hombre, de la igualdad entre el hombre y la mujer, un reconocimiento de los derechos humanos, una democracia, un control de los gobiernos, y esto son las grandes virtudes que aporta el cristianismo a la civilización occidental y que ha permitido ese desarrollo económico y político del que te hablo. Pero claro, nosotros vemos el mapa como se ha proyectado, sí, con el eje del Atlántico en el centro, pero no es así como lo ven en otros países de Europa, porque el globo es redondo, y si damos la vuelta al globo, entonces vemos el mapa de esta manera. Entonces ya el eje no es el Atlántico, sino que es el Pacífico. Fíjate, Andrés, las relaciones comerciales entre Japón, que es el primero de los países que está en el Índico, y California, no Estados Unidos, sino Japón y California, es más importante en términos económicos que las relaciones entre toda Europa y todo Estados Unidos. Quiero decirte con ello que en la actualidad el desarrollo económico, un desarrollo de un capitalismo salvaje, si quieres, está en esta zona del mundo, en la zona que se llama el sudeste asiático. Si miramos lo que llevamos puesto y si miramos nuestros aparatos electrónicos y las ropas deportivas, sí, sí, todo es made in China, made in Japan, made in Taiwán, made in Malasia, es decir, todo se fabrica en esta zona del mundo. Por tanto, Europa ha quedado como la vieja Europa, somos un destino turístico para gran parte y millones de personas de estos países, pero no podemos pensar que Europa sigue siendo el centro del mundo. Pero hablamos de territorios, ¿y qué ocurre con la población europea? La población europea es muy importante. Somos en este momento 508 millones de habitantes. Si se separa el Reino Unido, nos quedaremos en 444 millones.
Es muy importante porque Estados Unidos tiene 315 millones, Japón tiene 180 millones, que son nuestros grandes competidores. Hombre, es cierto que China tiene 1.400 millones y que la India tiene 1.300 millones. Para nosotros es imposible imaginar un país de 1.400 millones. En España somos 46 millones, hay que ver la guerra que damos. Imagínate un país de 1.400 millones. Bueno, yo no quiero pensar en ello. Pero lo importante de la población europea, además de su cuantía, de su cantidad, es que es una población muy formada. Las grandes universidades aparecen en Europa al principio. Por tanto, es una población con no una clase media, sino un alto nivel de preparación e intelectual. Sin embargo, en Europa tenemos un gran problema, y es la tasa de natalidad. Ningún país llega a la tasa exigible para una reproducción normal de la natalidad. En España especialmente estamos en el 1,2 de tasa de natalidad, y si siguen así las cosas, los estadísticos dicen que en el año 2050, que parece que está muy lejos, pero no lo está tanto, en el año 2050 habrá un trabajador por cada jubilado. Quiere decirse que el trabajador tendrá que pagar su cuota a la Seguridad Social para garantizar las prestaciones de servicios sociales y al mismo tiempo la cuota para pagar la pensión a un pensionista. Y eso sí tiene trabajo. Por tanto, Europa tiene que arreglar este problema de la tasa de natalidad, y la única forma de arreglarlo es con una adecuada política de protección y desarrollo a la familia, con concesión de beneficios fiscales a las familias, cualquiera que sea el número de hijos, con facilidades en las viviendas, incluso facilidades en la compra de coches. Por ejemplo, una familia numerosa necesita un coche grande. Pues ¿por qué no se ayuda a la compra de un coche grande a la familia? Europa tiene este gran problema y no se va a resolver ni siquiera con la inmigración. Fernando, hemos hablado de territorio, población, pero ¿en qué consiste la unión o la organización para formar la Comunidad Europea? Claro, la organización es muy importante porque hay dos tipos de tratados internacionales. Por ejemplo, el Tratado del Clima, que se firmó en París hace años. Ese tratado impone a los estados firmantes unas obligaciones, pero estas obligaciones se cumplen con la propia estructura que tiene el Estado. Aquí tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, o como se llame ahora. Es ese ministerio el encargado de cumplir las obligaciones del Tratado del Clima de París. Pero cuando se firman los tratados de la Unión Europea, la situación es distinta, porque entonces se crea una organización adecuada y ad hoc para cumplir las obligaciones del tratado. Por tanto, la Unión Europea como organización nace de la propia naturaleza de este tratado. ¿Y cuál es esta organización? Pues podemos hablar de los sujetos, podemos hablar de los medios y podemos hablar de los fines. Los sujetos, hemos hablado de la población, y son también los Estados miembros. Como he dicho antes, empezaron siendo 6, ahora somos 28, a reservas de lo que pase con el Reino Unido, y hay todavía algunos países que quieren acceder. Luego están como sujetos las instituciones, el Parlamento Europeo, al que hemos votado hace poco tiempo, el Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno, los consejos de ministros, en su formación diversa, Consejo de Ministros de Exteriores, Consejo de Ministros de Finanzas, Consejo de Ministros de Medio Ambiente. No es que la Unión Europea tenga un Consejo de Ministros de Medio Ambiente, es que los ministros de Medio Ambiente de los países de la Unión forman el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Luego está la Comisión, que podríamos decir que es la administración de la Unión Europea y que representa el interés general, y luego pues está el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y una multiplicidad de organismos menores o más pequeños distribuidos por toda Europa. Por ejemplo, en Alicante tenemos la Oficina de Patentes de la Unión Europea. Estos son los sujetos. ¿Cuáles son los medios que tiene la Unión Europea? Pues en primer lugar los funcionarios. Esto para la gente joven que le guste viajar y que le guste Europa, que sepa que es una salida profesional, que al funcionariado de la Unión Europea se ingresa o se accede a través de concurso y que por tanto está al alcance de cualquiera que se proponga hacer el sacrificio para estudiar y ser funcionario de la Unión Europea. Y está también los instrumentos financieros a través del presupuesto. Una parte del IVA que pagamos todos los europeos
es el mayor y más importante ingreso de los presupuestos de la Unión. Pero quiero hacer una salvedad porque después nos servirá para explicar una de las condiciones del Brexit. El presupuesto de la Unión Europea es cada 7 años. Es decir, el actual presupuesto va a durar hasta el año 2023, porque se ha aprobado en el año 2016. Por tanto, no es un presupuesto anual, como estamos acostumbrados en los países y en España concretamente, es un presupuesto de la Unión Europea. Y junto a los funcionarios y a los ingresos económicos están las normas legales. Hay un ordenamiento de la Unión Europea, un ordenamiento que está integrado por unas normas de características especiales. La más importante es la directiva. La directiva es una norma que no tiene efecto directo, es decir, que no obliga directamente, pero sí obliga a que el Estado miembro modifique su legislación si no está de acuerdo con la directiva. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un país convoca un concurso para construir una autovía, normalmente en ese concurso la primera condición es que el empresario que quiera asistir a ese concurso debe ser de esa nación, debe ser nacional, es una forma de proteger. Bien, hay una directiva sobre contratos públicos donde se dice que cuando una obra supere determinados umbrales, y por supuesto una autovía lo supera, son en torno a los 200.000 euros, la convocatoria tiene que ser a nivel europeo, de manera que cualquier empresario europeo puede concurrir a esa obra. Por tanto, el país que tiene su legislación en contradicción con la Unión Europea tiene que modificarla. Ese es el efecto de la directiva, es un efecto indirecto. Junto a la directiva están los reglamentos, que no es el reglamento un desarrollo de una directiva o de una ley, sino es un reglamento que se diferencia de la directiva en que es de aplicación directa. Ese sí vincula desde el momento que se apruebe. Y luego están otra serie de normas. Por tanto, estos medios de que cuenta la Unión Europea son medios subjetivos y medios instrumentales. La función pública, los presupuestos y las fuentes del derecho, que digamos. Y ya vemos que es una estructura compleja. Muy compleja. Tan compleja como que hay que estudiar para meterse realmente en lo que es esta unión en donde aparece, según tú nos has ido exponiendo, no solamente aspectos de tipo económico, también social, político, porque todos tienen que ajustar su política particular a esa general. Esta puede ser la idea. Así es. Bien, toda esta unión de países europeos tuvo sus etapas, sus fases. ¿Cuáles son las fases fundamentales que podemos ofrecer para que nuestros telespectadores se vayan metiendo en el tema? Sí, pues hasta este momento podíamos establecer 3 fases en la Unión Europea. La primera, el desarme arancelario. Ahora explicaré. La segunda sería el mercado único y la tercera sería el euro, la moneda única. Esa se produce en el año 2002. ¿En qué consiste el desarme arancelario? El primer objetivo que se fija la Unión Europea es evitar los proteccionismos. Y para eso la mejor manera es suprimir los aranceles en las aduanas. Es decir, siempre que una mercancía atraviesa una aduana, paga un derecho de exportación o paga un derecho de importación. Con ello, ¿qué es lo que se pretendía? Se pretendía proteger a la propia industria o a la propia fabricación de productos en el país. Pongamos también un ejemplo, los coches. Tú recordarás que en nuestra juventud la gran ilusión de cualquier español era tener un Mercedes. Sin embargo, tenía que conformarse con tener un 600. Y con un Dian. Y con lista de espera. ¿Por qué no podía tener un Mercedes? Pues porque para tenerlo tenía que pedir y comprar una licencia de importación, comprar el coche, y después, cuando ese coche venía desde Alemania, pasando por Francia a España, tenía que pasar 2 fronteras y pagaba derechos de aduanas. Con lo cual se conseguía proteger a la fábrica SEAT, que estaba en Cataluña, y nosotros solamente podíamos comprar coches SEAT. Ahora es impresionante la cantidad de marcas de coches que hay al alcance prácticamente de cualquiera y la cantidad de modelos que hay dentro de cada marca. Pues eso es consecuencia de la supresión de las aduanas, porque al suprimirse las aduanas
se suprime el proteccionismo y entonces entra la competencia. Y entonces todas las marcas y todas las fábricas y fabricantes de coches lo que hacen es competir para ver quién ofrece mejores calidades y mejores marcas y modelos de coches. Este objetivo se consigue, estaba previsto que se consiguiese en el año 1963, pero se consigue antes. Se consiguió antes no agotar el plazo. Y cuando se consigue esto, se pregunta a la Unión Europea, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y se piensa, ¿por qué solamente las mercancías van a circular libremente por Europa sin tener que pagar más? ¿Por qué no también puedan circular las personas, los servicios y los capitales? Al hablar de personas, hablamos de personas físicas, trabajadores o profesionales, pero también hablamos de personas jurídicas, sociedades. Es decir, ¿por qué un profesional no puede abrir un despacho en Alemania en las mismas condiciones que un alemán? ¿O por qué un trabajador no puede prestar sus servicios laborales en un país, cualquier país europeo, en las mismas condiciones? ¿O una sociedad constituirse? ¿Y por qué los servicios de finanzas o los servicios de seguros? ¿O por qué los capitales? ¿Por qué no puedo comprar yo libremente acciones de una empresa alemana o tener cuentas corrientes en un banco francés? Entonces, se establece un programa que finalizaría en 1992, y este se llama Mercado Único. De manera que en 1992 podrían circular libremente por Europa no solamente las mercancías, sino también las personas físicas o jurídicas, los servicios y los capitales. Al circular libremente me refiero a que estos 4 elementos eran tratados sin discriminación alguna en cualquiera de los países de la Unión Europea. Para llegar a este objetivo hubo que aprobar 300 directivas, de esas de las que hablábamos antes, 300 directivas que obligaban a los países miembros a modificar sus legislaciones en caso de contradicción. Pero se consiguió. En 1992 teníamos mercado único. Bien es cierto que con algunos matices y flecos. Por ejemplo, en tema fiscal no está armonizado el impuesto de sociedades. El tipo del impuesto de sociedades es distinto en unos países y en otros. Hay unos países como Irlanda que lo tienen muy bajo para fomentar las inversiones y hay otros que lo tienen más o menos armonizado. Por ejemplo, también en los temas de medio ambiente. Las normas de medio ambiente no son igual de exigentes en todos los países. Pero básicamente se consiguió el mercado único en 1992. Y entonces se hace la misma pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y dijeron, pues a por la moneda única. Y se establece un plan desde 1992 hasta 2002 en 3 fases para ir aproximándonos a la moneda única. España entró, por primera vez en su historia no perdió el tren, España entró en la moneda única. Y somos la generación del 98, no de 1898, esa generación sino triste, sino de 1998, los que hemos conseguido que España entrase en el euro. Y yo me siento orgulloso de pertenecer a esa generación. Porque fíjate qué sería de España y de su economía si la crisis que hemos pasado a partir del año 1911 nos hubiese cogido fuera del euro. Nuestra economía se hubiese completamente arruinado. Fernando, en aquel momento tú tenías una responsabilidad política nacional, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo contribuía España a esta aceptación del euro y cómo también en tu cargo de responsabilidad encauzabais este gran paso? Porque fue un paso importante para nuestra economía. Bueno, pues primero hubo que cumplir una serie de requisitos para entrar en el euro, que costó mucho porque hubo que hacer mucho recorte y hubo que tomar muchas medidas restrictivas de disminución del déficit presupuestario, disminución de la inflación, disminución de la deuda pública. Pero una vez que en 1998 se nos reconoció que entrábamos en el euro, permíteme que te responda a la pregunta con una vivencia personal, dado que en aquel momento yo desempeñaba el cargo de subsecretario de Economía y Hacienda y la fábrica de la moneda y timbre dependía de mí por razones orgánicas. Hubo que fabricar 7.400 millones de monedas euro, monedas que eran de 1 y 2 euros con la imagen del rey, de 50, 20 y 10 céntimos con la imagen de Cervantes y de 5, 2 y 1 céntimo con la imagen de las torres de la Catedral de Santiago de Compostela. 7.400 millones de monedas no dice nada, es una cifra, no dice nada. Pero voy a intentar al telespectador explicarle la dimensión de esa fabricación.
A medida que las monedas se iban fabricando desde 1998 hasta el 2002, en que se produjo el cambio, había que almacenar las monedas. Y el dinero se almacena en cajas fuertes, pero claro, no había una caja fuerte capaz de almacenar. Entonces se fabricaron 64.000 contenedores que tenían de media tonelada de peso cada uno, que tenían una ficha diciendo: en este contenedor hay 5.000 monedas de 1 euro, 10.000, lo que sea. Bien, esos contenedores se almacenaban por toda España en almacenes de seguridad. Pero si hubiésemos construido un solo almacén, uno solo, y ese almacén lo hubiésemos construido sobre el terreno de juego del Estadio Santiago Bernabéu, que, como todo el mundo sabe o debiera saber, tiene 108 metros de largo por 60 de ancho, si hubiésemos construido un solo almacén sobre ese terreno, habría ocupado el almacén todo el terreno de juego y habría tenido la altura equivalente a una casa de 10 pisos. Esos son 109.000 metros cúbicos para albergar 64.000 contenedores, que contenían a su vez 7.400 millones de monedas. Fernando, llegamos a la mitad del programa, pero nos quedamos con los millones. Amigos, un descanso. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando del devenir de la Unión Europea. Después del descanso, sigan con nosotros. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy les estamos exponiendo el tema, el devenir de la Unión Europea, el Brexit. En la primera parte, el profesor, doctor y abogado del Estado, don Fernando Díez Moreno, nos ha dado una clase, yo diría magistral, de cómo ha funcionado la Unión Europea en su Constitución y cómo continuará funcionando gracias a ese orden de organismos que tiene. A don Fernando le hemos preguntado muchas cuestiones. Nos ha hecho un balance histórico, pero ahora le vamos a preguntar el balance para España. ¿Qué ha supuesto para España pertenecer a la Unión Europea? Pues todo balance, como sabes muy bien, tiene su activo y su pasivo. Por tanto, la pertenencia de España a la Unión Europea tiene sus puntos positivos y sus aspectos, digamos, negativos. En principio, España ha recibido casi 900.000 millones de euros con cargo a los fondos de la Unión Europea. España ha podido modernizarse en sus infraestructuras, ha construido autovías y autopistas, ha construido el AVE, ha construido puertos, ha construido aeropuertos, y eso ha sido gracias a las subvenciones. Subvención es un concepto de aportación a fondo perdido, o sea, no es un préstamo que haya que devolver, sino la subvención no se devuelve, con cargo a estos 900.000 millones de euros. Pero hay que hacer una advertencia. La Unión Europea nunca subvenciona un proyecto al 100%. Lo subvenciona al 40, al 50 o al 60% según los casos. Por tanto, el país receptor debe aportar también algo. España vivía en unos momentos de desarrollo económico que le permitía poder aportar esa diferencia de porcentaje. No ocurrió así con Portugal y no ocurrió con Grecia, que también pertenecían o eran acreedores de los fondos de la Unión, pero ellos no podían aportar por su situación económica. España pasó un momento económico muy bueno y pudo completar estas subvenciones, y eso ha permitido la modernización de nuestro país. Por otra parte, nuestro Producto Interior Bruto, que en el año 1986, cuando entramos en la Unión Europea, cuando firmamos el Tratado de Adhesión,
era el 70% de la media europea, en este momento está por encima de la media. Bien es verdad, y hay que reconocer que cuando se incorporan a la Unión Europea los países del centro y este de Europa, como ellos tienen un Producto Interior Bruto bajo, la media europea baja también, con lo cual España, sin que varíe su riqueza, sube, sobrepasa ya esa media europea. En este momento estamos en más del 100% de esa media europea, pero no como consecuencia de que hayamos crecido mucho más, sino de que ha bajado esa media por la incorporación de estos países del centro y este de Europa. Es muy importante ver el dato de nuestro crecimiento en renta nacional por habitante, porque en el año 2000 era de 11.400 euros y en el año actual son 34.700 euros, renta nacional por habitante. Es decir, que la evolución de nuestra riqueza y el crecimiento de nuestra economía ha sido espectacular y ha sido posible gracias precisamente a nuestra pertenencia a la Unión Europea. Antes hemos comentado qué habría pasado en España con la crisis que hemos vivido y de la que parece que todavía no hemos salido o que se avecina otra, qué habría ocurrido en España si no perteneciésemos al euro en aquel momento. Claro, el aspecto negativo es que este crecimiento nos ha hecho perder el acceso a los fondos, porque estos fondos ahora, el Fondo Social Europeo o el FEDER, se aplican a los países que tienen una renta inferior a la nuestra. Y eso es una consecuencia de la solidaridad que rige entre los países de la Unión. Durante todo este tiempo España ha recibido los fondos y por tanto los demás países han sido solidarias con España. Ahora España tiene que ser solidaria con los países menos ricos y con menos nivel de renta también y de vida. Supone una exigencia para la propia nación, claro, mantener su nivel. Mantenimiento del nivel y a través del desarrollo. Hay que hacer unas políticas sociales, económicas y tener un sentido también de unión nacional, porque si no, no podríamos hacer frente a esto. Para completar un poco todo este conjunto en la exposición de ideas, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde va la Unión Europea? Sí. Un poco de recapitulación de ideas. Si en el año 2002 teníamos una moneda única en un mercado único, podemos decir que los grandes objetivos económicos se habían conseguido. Incluso se habían conseguido a unos niveles que los padres fundadores no habían soñado. Pero, ¿qué se hace a partir de ahora? Otra vez la misma pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Pues si ya tenemos la unión económica, ahora vamos a la unión política. Y para ello, el primer paso que se da es la elaboración de un proyecto de Constitución Europea que no llegó a aprobarse porque dos países, Francia y Dinamarca, en sus referéndums respectivos votaron en contra. Y entonces esta fallida Constitución para Europa es sustituida por el llamado Tratado de Lisboa, que se aprueba y entra en vigor en el año 2010 y que reconoce y que recoge gran parte de las medidas que tenía previstas la Constitución, con la idea de avanzar hacia la unión política. Pero el Tratado de Lisboa tiene un grave problema, y es que, así como los objetivos anteriores se habían fijado plazos, para la Unión Arancelaria en el 1963, para el mercado único en el 2002, para la moneda única en el 1992, para la moneda única en el 2002. Sin embargo, para la unión política no se han fijado plazos. Eso quiere decir que no tenemos el agobio de cumplir el plazo y, por tanto, hay menos estímulo. Pero, sin embargo, el Tratado de Lisboa tiene unas medidas que han pasado desapercibidas a la opinión pública, pero que son extraordinariamente importantes y que manifiestan o ponen de manifiesto cuál es el camino que estamos siguiendo. Y es que dos de los pilares de la Unión Europea, que son los de justicia e interior, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la droga, la lucha contra la trata de blancas, todo eso, y la política exterior y de seguridad, han dejado de ser políticas de entre gobiernos intergubernamentales para ser políticas comunitarias. De manera que ahora la Unión Europea se apoya en tres pilares: el mercado único, la política de interior y la política de exterior. Y estas dos últimas políticas avanzan ya no
con el veto que pudiera poner cualquier gobierno, sino sometido a las mayorías que establece la Unión Europea para la toma de decisiones. Y entonces se están dando importantes pasos en estas políticas. En materia de interior, por ejemplo, la euroorden, que ahora está muy de moda por el tema de Cataluña, pues es consecuencia de que se avanza en los temas de política interior y de la lucha contra el terrorismo, la trata de blancas o la droga. Y en materia de política exterior o de defensa, igualmente se están dando pasos. Hay un proyecto importante que es una cooperación reforzada permanente en la que se van incorporando los países a medida que ellos quieren para avanzar en el futuro ejército común europeo, o para avanzar en el aspecto de política exterior, o sea, que cada país no tenga una política exterior distinta, sino que la Unión Europea pueda tener una política exterior común. Si hemos tardado 50 años en la unión económica, yo no sé cuántos tardaremos en la unión política, pero indudablemente nuestro devenir es hacia la unión política, especialmente en estos campos. Hemos analizado muy detalladamente todas las ideas de constitución, de formación, pero hay dos conceptos. Hay países que han ingresado, que incluso otros quieren también ingresar, pero ¿y el que quiere retirarse? Porque ese es el problema que tenemos con el Reino Unido. Se forma el Brexit. ¿Qué es? Bien, efectivamente. Brexit significa, creo que todo el mundo lo sabe, British Exit, salida de los británicos. Es un acrónimo, una contracción de las dos palabras, Brexit. El Brexit es un desastre, de entrada. Un desastre para la Unión Europea, porque hasta ahora la Unión Europea era un club en el que todo el mundo quería ingresar, y uno de los más importantes socios del club quiere marcharse. Por tanto, para la Unión Europea supone un trauma. Pero es también un trauma para el Reino Unido, porque en el Reino Unido, de los 4 países que forman el Reino Unido, que son Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda, hay 2 que quieren permanecer en la Unión Europea, Escocia e Irlanda, y otros 2 que quieren salirse. Es un drama para la ciudadanía, porque los ciudadanos de las ciudades quieren salirse, pero los ciudadanos que viven en el campo, los ciudadanos rurales, quieren marcharse. Y es un drama intergeneracional, porque la gente joven quiere quedarse y la gente mayor añora el imperio y quiere marcharse. Por tanto, es un desastre. Es un desastre que se le ocurrió a un tal Cameron, un primer ministro llamado Cameron, que convocó un referéndum y lo perdió. Ha merecido que se le llame Camarón de la isla, aunque con perdón de Camarón de la isla, porque no pudo ser más desgraciada la convocatoria y desarrollo de este referéndum. Y ese referéndum se ganó con un 52%, que es una minoría exigua, no puede ser. O sea, una decisión tan importante que afecta tanto a los ciudadanos, tanto en sus derechos propios como ciudadanos europeos, como a sus economías, no puede ganarse por una mínima en un referéndum. Yo recuerdo el caso de la provincia de Quebec, en Canadá, que también tenía aspiraciones independentistas y convocó un referéndum y lo ganó, pero lo ganó por minoría, por la mitad más 1. Y entonces el Tribunal Supremo dijo que una decisión de esa envergadura, que iba a suponer la separación de Canadá de una de sus regiones, no podía ganarse tenía que ser un porcentaje muy alto. Por tanto, la prueba es que se está discutiendo de nuevo, es un nuevo referéndum. Pero bueno, lo importante es saber en qué consiste este Brexit. Hasta ahora, la mayor parte de las noticias que recibimos de la prensa es de lo que pasa en el Reino Unido, de que si el Parlamento, de que si Boris Johnson, de que si lo aprueban, de que si no lo aprueban, de que si se prorrogan. Pero a mí me gustaría transmitir la imagen desde dentro de la Unión Europea. ¿Cómo se regula en la Unión Europea, en el Tratado de la Unión Europea, la salida de un país? En este punto existe un artículo, el artículo 50, que claro, no ha tenido desarrollo porque nadie pensaba que alguien se iba a marchar. Que iba a salir. No pero bueno, es suficiente. Que iba a salir alguien. Que se querría marchar alguien. Sí. Este artículo aborda, entre otros, 5 temas que creo que son muy importantes. Primero, la notificación. Segundo, el plazo para negociar los acuerdos. Tercero, la competencia, qué es lo que hacer cada órgano de la Unión Europea. Las mayorías, en cuarto lugar. Y por último, las consecuencias de un no acuerdo. La notificación.
Un país que se quiere marchar tiene que notificarlo al Consejo Europeo. Eso es lo primero. Y esto se hizo ya en febrero del año 2017. Lo que pasa es que después se han ido produciendo prórrogas hasta la actual, que termina el 31 de enero del año 2020. Segundo, ¿qué es lo que se negocia? Para lo cual se da un plazo de 2 años. Se negocia un tratado de salida y se negocia un tratado que establezca cómo van a ser las relaciones futuras. Tercero, ¿qué es lo que hace cada órgano? La competencia para decidir sobre el Brexit corresponde al Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno. Ellos son los que reciben la notificación, los que conceden las prórrogas, ellos son los que tienen por mayoría cualificada que aprobarlo, los que designan el negociador y los que establecen las directrices o instrucciones para la negociación. En cuarto lugar, las mayorías. Hay una mayoría reforzada para aprobar la salida de un... Esta mayoría consiste en que 19 países de los 27, ya no somos 28, 19 países de los 27, cada país un voto, tiene que aprobarlo. Pero esos 19 países tienen que representar el 65% de la población europea. Entonces, si se coge la lista de los países por población, ve con sorpresa que los 5 países que tienen más población, Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, superan ese 65%, pero solamente son 5. Sin embargo, el resto de los 22 países no supera el 65% de la población, aunque sí la cifra. Por lo cual quiere decir que un país grande tiene necesariamente que estar de acuerdo con los demás países pequeños para conseguir el 65%. Y por último, los efectos. En el caso de que no haya un acuerdo, llegado el plazo, el Reino Unido deja de ser considerado como país miembro y pasa a ser considerado como país tercero, con todo lo que ello supone. Trazar una frontera en torno a los países del Reino Unido y fuera libertad de circulación de mercancías, fuera libertad de circulación de personas, etcétera, etcétera. Podemos matizar un poco más. ¿En qué consiste el tratado de salida, el Brexit? El tratado de salida es muy complejo, ya se ha acordado y se ha aceptado, aunque ahora el tema es cómo se tramita en el Parlamento Europeo. Pues un tratado de salida es muy parecido a un tratado de entrada. ¿Por qué 2 años concede el artículo 50 para negociar el tratado? ¿Es mucho tiempo o es poco tiempo? Realmente España, cuando pidió ser aceptada en la Unión Europea, lo solicitó en 1979 y hasta 1986 no conseguimos acceder. ¿Por qué tanto tiempo? Pues por una razón muy sencilla. La Unión Europea es un club, por tanto, desde el momento que ingresas en el club, se te aplican todas las normas del club. Pero esto no es tan sencillo. Antes pusimos el ejemplo de las directivas de construcción y de cómo un país tiene que cambiar. Entonces, un tratado de entrada es una especie de listín telefónico donde se van analizando una por una todas las normas de la Unión Europea y se concede un plazo o no, una prórroga o no para su aplicación. En el caso de las directivas sobre obra pública, decíamos que el país tenía que modificar su ley, pero claro, una ley no se modifica de la noche a la mañana. No digamos si una ley hay que modificarla ahora en España, con el Parlamento como lo tenemos. Por tanto, hay que darle un plazo a ese país para que modifique su ley. Por tanto, las directivas en materia de contratación pública se aplicarán en el plazo de 6 meses, 1 año o 2 años, los que sea. Y así, una por una, todas las disposiciones. Pues un tratado de salida es parecido. Un tratado de salida se analizan una a una todas las disposiciones que afectan y se regula cómo se resolverán los conflictos que se produzcan. Entonces, el tratado de salida negociado es tremendo, es complicadísimo. Yo creo que los parlamentarios del Reino Unido lo rechazan porque no se lo han leído, porque si se lo leyesen, es que lo rechazarían definitivamente. Sí. Yo me pasé las vacaciones de Navidad del año pasado, que fue cuando se aprobó el tratado, y tenía que tener 2 pantallas de televisión, una el tratado y otra para buscar las remisiones, porque cada precepto del tratado tiene una o varias remisiones a una norma comunitaria para decir cómo se regula esa norma, si se sigue aplicando, si no se sigue aplicando, si hay conflictos, si hay plazos, etcétera, etcétera. Es muy complejo. Enormemente complejo, enormemente complejo. Bien, en este conjunto de disposiciones aparece una fundamental. ¿Qué ocurre con Irlanda? Claro,
es el gran problema que ha obligado a las prórrogas sucesivas. Irlanda, como sabes, es un país dividido. Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido y la República de Irlanda o Irlanda del Sur es un país independiente miembro de la Unión Europea. Ahí se ve perfectamente en ese mapa. Entonces, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur tuvieron un conflicto, incluso terrorista, que se resolvió en el año 1998 con unos acuerdos garantizados por los Estados Unidos, cosa curiosa, y entre otras cosas, en esos acuerdos se establecía que no habría frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, de manera que las mercancías, las personas, además como ahora ambos países pertenecen a la Unión Europea, no hay frontera. Pero claro, si el Reino Unido se marcha de la Unión Europea, se crea una frontera en torno a su límite. Por tanto, se crearía una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Como se quiere evitar a toda costa que se renueve esta frontera, se han buscado varias soluciones. Una solución era que Irlanda del Norte siguiera perteneciendo a la Unión Europea. Pero claro, eso lo rechaza el Reino Unido porque dice, hombre, una parte de mi territorio y la otra no. Otra solución era que todo el Reino Unido siguiese perteneciendo a la libre circulación de mercancías, con lo cual se quedaban con lo mollar, con lo beneficioso, y no tenían lo perjudicial. Y claro, la Unión Europea dijo que no. Entonces, en octubre de este año, se ha aprobado un llamado Protocolo de Irlanda, que consiste en decir, no hay frontera entre las dos Irlandas, pero sí se crea una frontera en el mar de Irlanda, es decir, al norte de Irlanda del Norte, donde está esa línea, de manera que las mercancías que vayan del Reino Unido a Irlanda del Norte, si se quedan en Irlanda del Norte, muy bien, es territorio interior inglés. Pero si las mercancías van a pasar a Irlanda del Sur, entonces en esa frontera tendrán que hacer una declaración y tendrán que pagar el correspondiente impuesto, de manera que no se reproduce la frontera entre las dos Irlandas, pero sí se crea una barrera al norte de Irlanda del Norte, digamos, una aduana marítima para el control de las mercancías que puedan ir a un poco complicado de entenderlo, pero bien, es una solución. Es una solución. Llegan a una solución. Está pendiente ahora de la prórroga que termina el 30 de... ¿Y qué ocurre, Fernando, respecto a España, el problema que tenemos con Gibraltar, el caso Gibraltar? Claro, pues es algo parecido a lo que pasa con Irlanda, porque en definitiva, si sale el Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, en torno a Gibraltar se crearía una frontera y por tanto el paso de esa frontera estaría sometido a todos los requisitos y condicionamientos que supone. Se ha firmado por el Gobierno un acuerdo en noviembre del año pasado para regular las relaciones entre España y Gibraltar. Un acuerdo que afecta pues, al tema fiscal, a todo tipo de temas. Claro, ten en cuenta que Gibraltar tiene 20.000 habitantes y tiene 20.000 empresas matriculadas, es decir, sale habitante por empresa, lo cual... El problema que tiene España con Gibraltar es muy sencillo. Es el problema de 10.000 trabajadores que diariamente pasan a trabajar a Gibraltar. Son trabajadores que viven en el campo de Gibraltar o en torno al campo de Gibraltar y tienen que pasar. Entonces, España está condicionada en todo momento por estos 10.000 trabajadores. Mientras no se les garantice que estos puedan seguir entrando a trabajar sin problemas, se crea un gran problema en la zona. Por tanto, todas las concesiones que hace España van condicionadas por esta situación. Bien, es verdad que sería un momento muy bueno para presionar a Gibraltar y conseguir un estatus en Gibraltar, como se viene demandando desde muchos frentes, y que mejorase la tomadura de pelo permanente que tiene Gibraltar respecto a España. Porque que digan en el acuerdo que van a controlar fiscalmente Gibraltar sigue siendo un paraíso fiscal y ahora se beneficiaba de que estaba en la Unión Europea porque el Reino Unido está en la Unión Europea. Pero si deja de estarlo, es el momento de apretar y de establecer un estatus distinto. Y ya estamos muy al final del programa. ¿Qué supone para España, como para otros países, pero concretamente para nosotros, que el Reino Unido salga de la Unión Europea? Pues como he dicho antes,
para España supone la pérdida de un cliente en muchos ámbitos. Clientes en el ámbito turístico, clientes en el ámbito residencial, una serie de problemas de muy difícil solución. Por ejemplo, la Seguridad Social estará obligada a atender a un inglés que se ponga enfermo cuando está de vacaciones en España o cuando es un pensionista que tiene su residencia en España, por decirte solamente algunos de ellos. Para la Unión Europea supone también una pérdida de prestigio, porque efectivamente un socio tan importante como es el Reino Unido, que se salga, pues quiere decir que la Unión Europea se tiene que resentir. Por tanto, es el momento también de digámoslo, darle cariño a la Unión Europea. La Unión Europea necesita la adhesión de los ciudadanos europeos. La Unión Europea tiene un problema de comunicación y de conocimiento. Realmente los ciudadanos europeos vivimos un poco al margen. Es muy indirecto las cosas que nos llegan de la Unión Europea, es muy desconocido su funcionamiento y nos falta una campaña de información importante y permanente, sobre todo a las nuevas generaciones. Pero la Unión Europea sigue avanzando. La Unión Europea es como una bicicleta. Si la ha comparado a una bicicleta que si se para, salvo que estés en el círculo, se cae. Por tanto, podrá ir más deprisa, podrá ir más despacio. El objetivo de la unión política tardará más o menos, pero se sigue avanzando en ellos y la Unión Europea nunca se ha parado. Y para España, desde luego, ha sido providencial de providencia, que España esté en la Unión Europea desde 1986. Fernando, has hecho una gran lección, una gran exposición de todas las condiciones, requisitos, detalles, pormenores que hay que tener muy en cuenta, que como tú has dicho, necesitamos información. Pues el europeo, para ser tal, necesita información, pero yo también añadiría un buen ánimo de ser europeo, colaborador, porque en algunos aspectos que no vamos a citar, porque no viene al caso, pero podríamos decir que no se colabora unas naciones con otras en ciertas ayudas o por lo menos pareceres que tienen que ser comunes. Yo creo que aquí puede haber un gran mensaje en este programa que estás explicando. Así que, Fernando, gracias por tu lección, gracias por haber estado con nosotros y que, como siempre, continúes con la visión tan clara de los temas que cuando vienes aquí, pues nos dejas pensando, oyes, hay personas que saben lo que dicen con conocimiento, pero también con convicción. Así que, Fernando, muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a ti, Andrés. Y también a ustedes, yo siempre les agradezco y les digo algo parecido. El programa Huellas de Nuestro Tiempo, todas las semanas, está exponiendo un tema. No dejen de seguirnos, porque son temas culturales, científicos, literarios, históricos, porque estamos preocupados porque la cultura es una acción común de todos y para todos. Así que continúen con nosotros. Muchas gracias.